Bendiciones, hoy miércoles 20 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, apatía espiritual. ¿Sabe que usted en estos tiempos hay mucha gente que está sufriendo de apatía espiritual? Aunque la palabra de Dios no lo explica tan claro, se refiere a una indiferencia, a una infrialdad espiritual, a la gente que tiene letargo espiritual, la gente que sencillamente no le apetece orar, no le apetece adorar, buscar de nuestro Padre Celestial. Y la gente tal vez puede ir a la iglesia, puede estar constantemente sirviéndole al Señor, pero tiene una apatía espiritual. La palabra de Dios nos advierte el peligro de perder el primer amor y de entrar en esa apatía espiritual. Cuando la palabra del Señor habla en el libro de Apocalipsis del mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de los Efesios, que es la primera que él le habla, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los he hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos cómo la iglesia de los Efesios, a pesar de que le trabajaba al Señor, a pesar de que estaba allí constantemente ardientemente trabajándole en la obra, se había olvidado de su primer amor. Por eso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz que las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Porque el Señor está demandando que nosotros aprendamos a tener ese ferviente amor por Él, que nosotros salgamos del letargo espiritual, de la apatía espiritual, donde el diablo nos quiere meter, donde el diablo le fascina que usted y yo andemos. Una persona con letargo espiritual, con apatía espiritual, es una persona que no ora, que no ayuna, que no adora, que no busca de Dios, que le da flojera leer la palabra, ¿ok? Y que se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando una y otra vez. Dice la palabra en el libro de Mateos 24, describe esa falta de fervor espiritual como el amor de muchos se enfriará, ¿ok? Porque hay muchas personas que se enfrían con el amor de Dios. Ahora, tenemos que estar pendientes, ¿ok? Sentimos esa pasión por a buscar de Dios o simplemente estamos fríos, tenemos una apatía. La apatía se manifiesta en la falta de interés por orar, en la falta de interés por leer la palabra, en la falta de interés por participar en la iglesia. Ya no estás tan emocionado para que llegue un domingo, ya no estás tan gozoso para ir a los tiempos de oración, a los tiempos de adoración, ¿ok? Porque la apatía te va a llevar a creer que tú no necesitas de Dios y que uno puede arreglárselas por sí mismo. El diablo quiere que usted no dependa del Padre Celestial. Y recuerde algo, si Jehová no edifica, en vano trabajamos nosotros los edificadores. Entonces la falta de disciplina nos lleva a tener una apatía espiritual. Ahora, ¿cómo puedo combatir yo esa apatía espiritual? Primeramente tengo que reconocerla, porque dice la palabra en el libro de Juan, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces yo tengo que reconocer que tengo una apatía espiritual. Yo tengo que reconocer que tal vez antes oraba mucho y ahora no oro, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo no venga a ser eliminado. O sea, después que fui un instrumento de Dios para yo ayudar a otros a que llegaran a su palabra, ahora me eliminen a mí. Entonces, por eso tenemos que reconocer esa apatía, ¿ok? Y buscar esa renovación con el Espíritu Santo de Dios. Pedirle a Dios que avive ese fuego del amor que aviva en nosotros. Pedirle al Señor que nosotros necesitamos otra vez volvernos al primer amor, volvernos al primer amor. Tenemos que cultivar esa relación con nuestro Padre Celestial, esa comunión con Dios. Es necesario invertir tiempo en oración, invertir tiempo en la lectura de la palabra, así como cuando usted, por ejemplo, está enamorado de alguien,
alguien y entra en una rutina. Ok, no sé si le ha pasado, entra en una rutina y ya le da igual que esa persona le llame, ya le da igual que esa persona le escriba. Y el Señor dice, un momentico, esto no podemos entrar en esa rutina. Necesitamos tratar a esa persona, necesitamos volvernos al primer amor, necesitamos otra vez volver a que se encienda esa llama. Entonces, cuando usted invierte tiempo en la oración, cuando usted lee la palabra, cuando usted tiene comunión con Dios y participa activamente en la iglesia, ok, eso le va a ayudar a que esa llama vuelva a encenderse, porque el ánimo de otras personas nos lleva a encender nosotros el amor. Tenemos que recordar que el gran amor es Dios. Tenemos que buscar, mire, cada momento, cada día con Él. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Pero cuando entramos en una apatía espiritual, en una frialdad, entonces no es indiferente que orar, nos es indiferente adorar, ayunar y nos sentimos así. Y esa apatía espiritual, el diablo la quiere traer a nuestra vida para que usted y yo nos separemos de las bendiciones que tiene nuestro nombre, ¿ok? Por eso es necesario superar esa apatía espiritual y caminar con Dios, ¿ok? Y el Señor, que se da cuenta que nosotros estamos apáticos, nos dice lo que le dijo al libro, a la iglesia de los Efesios: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. O sea, sí, pero tengo contra ti una cosa, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Ahí la versión de traducción de lenguaje actual dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Porque cuando usted empieza los caminos del Señor, al principio usted tiene tanto fervor, tanto amor, usted está tan enamorado que usted quiere ir a la iglesia todos los días, quiere participar en todos los cultos, quiere estar ahí activo, porque el amor está encendido. Pero una vez que empezamos a escuchar a uno y a otro, y que tal vez te contaminas, porque dice la palabra, ¿verdad?, que por haberse, mire, aumentado la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará. Entonces nos enfriamos por ver la maldad, nos enfriamos por ver las indiferencias, y eso nos lleva a un letargo espiritual, a una apatía espiritual. Y el Señor quiere que hoy usted y yo nos sacudamos de esa apatía espiritual. Una de las causas de la apatía espiritual también es el pecado. Cuando la persona peca, entonces por supuesto se aleja de la iglesia, se aleja de los hermanos, está en pecado y no quiere saber de Dios. Por eso cuando usted va a la palabra, el Salmo 51, David pecó, se sintió separado de Dios, y al confesar su pecado, él le pide al Señor que renueve su espíritu, que lo ayude a tener un espíritu recto dentro de él. ¿Para qué? Para que le pudiera reconstituir el gozo de su salvación y lo sostuviera. Porque cuando la persona peca, mire, no hay gozo, no hay alegría, se separa de Dios, se aparta, y por supuesto eso lo lleva a tener una apatía espiritual. Entonces un creyente que se siente espiritualmente apático debe confesar ese pecado, tiene que pedirle al Señor que renueve su corazón, tiene que pedirle: Señor, yo necesito volverme al primer amor, yo necesito volverme a ti, ¿ok? Y se distingue de una persona cuando está caliente, cuando está ahí realmente enamorado por esa pasión que tiene por orar, por ayunar, que no necesita que alguien lo empuje, que no necesita que alguien le dice: ven, vamos a orar, que no le tiene que necesitar que alguien le esté llamando para poder adorar, sino que constantemente esté ahí. Si usted es lo que necesita que alguien lo llame para orar, si usted es lo que necesita que alguien lo llame para llevarlo a la iglesia, y usted necesita un empujón, usted ha entrado en una apatía espiritual. Y la apatía espiritual significa que ha dejado su primer amor. Cuando Pablo escribió, la misma iglesia, mire, lo elogió, porque Pablo tenía tanto tiempo en el evangelio y estaba ahí ardiente en el primer amor, estaba lleno del primer amor, ¿ok? En la carta de Pablo a los Efesios le dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Porque Pablo veía que ese pueblo de Dios estaba allí, mire, lleno del primer amor. Entonces necesitamos volvernos al primer amor, necesitamos que el
Señor esté presente en todo lo que hacemos. Y Satanás ama la apatía. Debemos estar alerta a que Satanás no nos deje llevarnos a la apatía y a tener esa apatía espiritual. Si usted necesita que su pastor le pase una carta membretada para recordarle los días que usted tiene que ir a la iglesia, usted está en una apatía espiritual. Si usted necesita que la gente lo esté llamando constantemente para orar, o ya usted no tiene la misma intención de orar como oraba antes, usted está en una apatía espiritual. Pablo dice, pero te tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, a medida que conocemos el adorar a Dios, el alabar a Dios, dejamos que Cristo controle nuestra vida. Y cuando tenemos una comunión con Él constante, entonces Él ocupa el primer lugar. Y no necesitamos que nadie nos llame, que nadie nos busque para orar, para adorar. Simplemente tenemos un celo, como lo decía Jeremías. Wow, tengo un celo por Dios. Mire, una llama que está ardiendo, ¿ok? Me persuadiste, le digo a Jeremías al Señor, tú me persuadiste porque esa llama que ardía en Jeremías hacía que él hiciera las cosas de Dios. Qué hermoso que usted y yo, renunciemos a todo letargo espiritual, a toda apatía espiritual y dejemos que Dios haga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quita de nosotros toda apatía espiritual. Renunciamos a toda apatía espiritual, a todo letargo que nos ha llevado a perder el primer amor. Hoy queremos buscarte con denuedo, con pasión, con entrega, con gozo. Hoy queremos volvernos al primer amor. Ay, Señor, ayúdanos. Solo no podemos, pero contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. En el nombre de Jesús. Amén.